Quiero que lea el artículo 3 del Código de Trabajo. Vamos a darle participación a Arnoldo Efraín Roque Díaz. Por favor. Arnoldo. ¿No está presente? Le puedo dar lectura si usted gusta. ¿Quién es? Ya, usted es Oscar. Yo soy Oscar. Quiero verla si están presentes. No está Arnoldo, ¿verdad? Está Mayra. Permítame. Ahorita vamos a ver, espérenme. Si no me lo lee usted. Thank you. Thank you for waiting. And please, could you give me the address that you would like to receive your new card? Your new card? Perdone, licenciada, ¿podría silenciar un micrófono que está hablando en inglés que no deja poner atención? Can I have your address, Por please? favor, vamos a ver, ¿quién será? Desde que antes de que se empezara la clase, licenciada, no. Está eso. Voy a ver si puedo hacerlo. Por favor. Sí. ¿Quién será la que está haciendo bulla? Lilian, ¿no? Nilda, algo así, Nilda y Anet se llama. ¿Cómo? Y lo peor es que cobrándole, licenciada. A ver, ¿y qué? Llamada. May I have Se llama Nilda y Anet. Nilda. Sí, licenciada. Voy a ver, espérenme, pues, que como la tecnología pelea un poquito conmigo. Sí. Mire, cabal lo que dice el compañero aquí. Creo que Anduriña se extorsionando en llama, algo inglés. así. No, yo no soy. Thank you. The new car will arrive between 24 to 84 hours. Para And silenciar eso. one moment. Dice Yes, un compañero que extorsionando en inglés está, licenciada. Creo que Anduriña es. Si es Anduriña, Licta. No, licenciada, yo no Sáquela de soy. grupo. No, Sí, es licenciada, yo Anduriña. no soy. Anduriña ella. Navas es. Es ella, licenciada, también anda hablando en inglés. Fernando, qué feo. right now we have to check some charges on your account, and I'm gonna let you know the day, place, and amount. And I need you to tell me if you recognize the charge or not. Ok. Thank you. Moment, thank you. Okay, very well, Mr. Pancho. Please, my friends. No Levántate, griten, que no deje crías. griten. No griten. Bueno, listo. Listo, compañeros. Hola. Hola. Licenciada. Gracias, Lisa. Escuchen. Ya no se escuchaba. Licenciada. Ya me ayudaron por aquí porque. Ay. Entonces vamos a continuar. ¿Quién iba a leer el artículo? Yo, licenciada. ¿Está bien? Dice, artículo 3. Trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo. Muy bien, gracias, compañero. Entonces, como se dan cuenta, ¿verdad? Que la ley lo señala, que el trabajador es la persona
que presta sus servicios, ¿verdad? A un patrono. Y él presta ya sea que sea su trabajo físico, ¿verdad? Que es material, prestarle un servicio, o sea, o puede ser intelectual, puede ser un profesional en una empresa, puede ser un auditor, un abogado, que trabaje directamente para la empresa, entonces son trabajos intelectuales, ¿verdad? O algo otro profesional, metro contador, entonces puede ser de que sea así el trabajo, o un trabajo físico, como por ejemplo de producción, ¿verdad? Que pueda haber. Entonces, eso es lo que se refiere a lo que es un elemento o un sujeto, es más que todo el sujeto del derecho individual de trabajo. Entonces, al momento de un problema laboral, pues es el trabajador que va a demandar a ese patrono que cual le prestó él sus servicios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere a lo que son los empleados. Pueden también un empleado que sea directamente que esté en la empresa, ¿verdad? Directamente, en un horario específico ahí dentro de la empresa. Y también pueden haber algunos empleados que trabajan fuera de la empresa, ¿verdad? De la institución. Por ejemplo, depende a un patrono, pero también este trabajador puede ser puede tener una jornada fuera de la empresa porque trabajan por comisión o son vendedores de productos, ¿verdad? De la empresa, vendedores, pero nada más como colocadores, ¿verdad? De la empresa, del producto, entonces, o trabajadores también de confianza que no tienen un horario específico en la empresa, ¿verdad? Y representan al patrono. Entonces, o sus representantes también pueden ser. Entonces, todos esos son un representante legal, ¿verdad? Siempre sí es representante legal, pero pues sigue siendo trabajador de la empresa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere al trabajador. Y tenemos lo que es también como sujeto del derecho individual de trabajo al patrono. El patrono y la empresa, porque puede ser un patrono individual y puede ser también de empresa, ¿verdad? Que ya es una persona jurídica. Entonces, eso lo podemos encontrar en el artículo 2 del Código de Trabajo. Entonces, no sé si está por ahí Norma, Lili, que lea el artículo 2 del Código de Trabajo. Norma Lili Fuentes Velázquez. ¿No se encuentra? Artículo ¿Se lo 2. leo yo? ¿Sí llegó Norma? Solo quiero saber. Pues ya les voy a pasar lista a todos a ver si están. Artículo 2 dijo, licenciada. ¿Sí? Pero usted es Norma, ¿no? No, es solo para apuntarlo, perdón. Ah, Pero si bueno. gusta la apoyo para leerlo. Léalo pues porque lo que necesito es que ustedes aprendan a ubicar y conocer el Código de Trabajo. Artículo 2. Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetas a las disposiciones de este código las personas jurídicas de derecho público a que se refiere el artículo 119 de la Constitución de la República. Ujú.
Entonces, como escucharon, ¿verdad? Que el patrono es esta persona, ¿verdad? Que individual, puede ser individual o puede ser jurídica, porque utiliza los servicios de uno o más trabajadores y entonces lo hacen por medio de un contrato para tener una relación de trabajo. Entonces puede ser un patrono individual porque es el propio dueño de la empresa y pueden ser tal vez menos trabajadores, ¿verdad? Pero también pueden ser el patrono puede ser una empresa a través de un representante legal. Entonces es una persona jurídica, ¿verdad? Entonces esto es lo que es el patrono. Entonces, por ejemplo, el patrono, pues, es una persona individual, ¿verdad? O jurídica. Y entonces, y recibe le da trabajo a una persona, entonces tiene sus empleados. Entonces, y también tenemos lo que es la empresa, porque el patrono puede ser individual o empresarial. Y con la empresa, pues la empresa que es parte, ¿verdad? El patrón, que es también tiene su unidad económica y trabajan con ánimo de lucro. eh, Crea y satisface necesidades económicas y puede producir bienes y servicios o solamente servicios, ¿verdad? Por ejemplo, prestar eh, servicios de transporte, servicios em, servicios que hacen a los vehículos, y algo otros servicios que pueden prestar, pero no hay producción, solo hay servicio, pero no hay una producción económica, por ejemplo, en las fábricas que se producen productos de limpieza, productos em, de alimentos y otros productos. Pero en este caso, eso sería cuando ya son empresas, pueden dedicarse, ¿verdad? También, entonces, más que todo cuando es un trabajo individual, un patrón o dueño, ¿verdad? Puede ser que no tiene, solo él trabaja, ¿verdad? Como patrono ahí. Entonces, puede también su representante legal, ¿verdad? En caso de ausencia, puede tener, pero hay trabajos que no son de producción, sino solo de servicios. Entonces, esto sería lo que es el patrono, ¿verdad? Pero el patrono contrata y recibe los servicios del trabajador y a cambio de ello les da una retribución que es el salario. Entonces, esos son lo que son los sujetos procesales, ¿verdad? Los sujetos que van a estar en un proceso. Si el trabajador quiere demandar, pues no puede demandar a, a otra persona, tiene que demandar al patrón. Y el patrono puede estar representado, puede ser lo puede demandar a través al propio patrono con su nombre, cuando eso lo doy. Y si es representante legal también, y, y si es una empresa, pues lo debe de demandar a través del representante legal, ¿verdad? Demanda a la empresa por medio del representante legal, porque la empresa en sí, el nombre no tiene una personalidad, ¿verdad? Pero sí tiene una personalidad jurídica, pero lo tienen que representar, ¿verdad? En, en un juzgado, en otras instituciones, en cualquier lugar. Entonces, ese sería el cuando hacer un juicio, ¿verdad? Entonces, así es como debe demandarse, no puede demandarse a otro. Entonces, y luego tenemos cuando hay únicamente hay sustitución del patrono, pero esta sustitución de patrono se da únicamente cuando está el patrono vende, ¿verdad? O
patrono o dueño de la empresa vende su empresa y entonces llega otro patrono para los trabajadores. Entonces, vamos a continuar, pero no sé si hasta aquí han entendido. De los Licenciada, sujetos. tengo una ¿Sí? duda. ¿Sí? En esta tasa que usted ponía ahorita de último, podría ser como cuando una empresa absorbe otra. Podría ser, pero no, ellos se tienen que tener de acuerdo, ya sea porque venden su empresa o por eso lo sustituye, ¿verdad? Sustituye al patrono. Pero en este caso, el patrono que se va tiene responsabilidad todavía con porque dice ya no hay responsabilidad, ¿verdad? O sea, ya termina la relación no afecta el contrato de trabajo que ya habían firmado antes con los trabajadores, según, pero sí, si hay alguna reclamación que haya o se quiera retirar el trabajador, entonces él debe de, este patrono que estaba anteriormente, el que vendió, él vende, pero tiene una responsabilidad hasta 6 meses nada más después de haber vendido. Y entonces él tiene que responder por la reclamación que pueda haber. Entonces, porque es la enajena, ¿verdad? Entonces, dice que el patrono sustituto, en virtud de esa enajenación, adquiere todos los derechos, pero al mismo tiempo adquiere todas las obligaciones, o sea, el mismo dueño. El que compra se le transmite la obligación para los trabajadores. No solo se le transmite la empresa, sino también las obligaciones. Y entonces, solo que no se le da clausura al contrato, porque si se le da clausura al contrato sería nula, porque no puede derogarse también esa obligación que él tenía con el trabajador. Bueno, que ya tenían mucho tiempo de trabajar y tenía derecho a prestaciones y él se va. Entonces, por eso él tiene hasta 6 meses, tiene que responder para atrás. Entonces, pero el trabajador, el nuevo patrono tiene responsabilidad hasta 6 meses de las reclamaciones hasta los 6 meses después ya empieza de nuevo la relación. Por eso muchos trabajadores cuando cierran o venden una empresa, mejor también se van, ¿verdad? Para no tener ningún problema, pero según la ley no, ellos tienen que responder. Entonces, eso lo encontramos regulado en el artículo 23 del Código de Trabajo. Y entonces vamos a leer el artículo 23, a ver si se encuentra. Dice Induara Ninet Donis López, me imagino que es. Sí, licenciada, buenos días. Buenos días, Induana. Induara. Entonces, ¿cómo? Induara. Y vamos a ver cómo dice aquí, Induara Ninet. Sí. Ya no mucho miro. El artículo 23, por favor, Induara. Está bien, licenciada. Artículo 23. La sustitución del patrono no afecta los contratos de trabajo existentes en perjuicio del trabajador. El patrono sustituido queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de las disposiciones legales nacidas antes de la fecha de la sustitución
y hasta por el término de 6 meses. Concluido este plazo, la responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrono por las acciones originadas de hechos u omisiones del nuevo patrono. No responde en ningún caso el patrono sustituido. Sí, entonces como ven que no hay perjuicio, dice, si el patrono, por ejemplo, vende la sustitución del patrón, vende la empresa, ¿verdad? Lo que tiene. Entonces, él sigue obligado, no afecta a los contratos de los trabajadores, porque él sigue obligado a responder hasta 6 meses, ¿verdad? Entonces, hasta 6 meses. Ya después de 6 meses, de que han pasado, de que del nuevo patrono, ahí termina la obligación del patrono anterior y ya todo, ya es responsabilidad del nuevo patrono, del que compró. Entonces, a la hora de demandar, ¿verdad? Entonces habría que ver, hacer las cuentas, cuándo fue en qué fecha surgió que lo hayan despedido o haya algún problema, a quién entonces tienen que demandar o hacer la observación que está demandando a la empresa a través a través del representante legal y se hace la relación de los hechos, ¿verdad? Que en qué momento fue o fue despedido, ¿verdad? Y demandar a la empresa o demandar al patrono y hacer la mención de quién era el patrono anterior, ¿verdad? Entonces, y en caso no le pagan sus prestaciones en este caso, ¿verdad? De lo contrario, no tendría ningún problema, pero según la ley, se continúa, ¿verdad? Entonces, entonces lo importante es la continuidad de la relación del trabajo que va a haber y entonces, y también la medida de protección del salario de los trabajadores, porque para eso se trabaja, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere al patrono sustituto. Y tenemos como auxiliares del patrono, ¿verdad? Como los auxiliares del patrono, también podemos tener a los representantes. A sus representantes puede ser un representante legal. Entonces, estas son personas también individuales y ellas ejercen en nombre de la empresa, ¿verdad? Las funciones que les corresponden, sean administrativas y alguna otra representación, en cualquier institución ellas las pueden representar. Entonces, esto lo podemos encontrar regulado en el artículo 4 del Código de Trabajo. Entonces, no sé si está por ahí Jacqueline Ileana. Jacqueline Ileana López. Sí, licenciada. Sí, por favor, leas el artículo 4. Muy bien. Artículo 4. Representantes del patrono son las personas individuales que ejercen a nombre de este funciones de dirección o de administración tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquel. Los representantes del patrón en sus relaciones con los trabajadores obligan directamente al patrón. Dichos representantes en sus relaciones con el patrono, salvo el caso de los mandatarios, están ligados con este por un contrato o relación de trabajo. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, entonces, como pudieron escuchar, este es los representantes del patrono, que pueden ser los representantes legales, pueden ser los gerentes o los directores que trabajan ahí, administradores, ¿verdad? Entonces ellos lo van a representar porque no siempre va a estar el patrono, o mayormente si es una empresa, pues
tiene su personalidad jurídica la descarga en el representante legal, ¿verdad? Entonces, ellos son los que van a representar al patrono. Entonces, ellos trabajan directamente como un trabajo intelectual que hacen dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, y son los encargados de representar y ver la organización de la empresa y también al momento de una terminación de contrato, pues también son obligados a ver que le paguen sus prestaciones al trabajador, ¿verdad? Entonces, esto sería como los representantes, los que lo van a representar, ¿verdad? Y tenemos también a los trabajadores de confianza del patrono, ¿verdad? Y que estos se consideran también que ellos desempeñan un trabajo, pero deben de tener capacidad idónea, ¿verdad? Porque por eso ellos le tienen confianza, como dice la palabra, ¿verdad? Y lo dice en la ley, eh, buenos principios y una moral reconocida. Entonces, estos son los que son abogados de confianza, que lo van también a representar porque andan viendo los beneficios del patrón. Entonces, esta de los abogados, trabajadores de confianza del patrono también lo podemos encontrar en el artículo, el último párrafo del artículo 351 del Código de Trabajo. Vamos a ver si encuentra ahí Oscar Eduardo Lechuga Rodas. ¿Se encuentra Oscar? ¿No está? Presente. Gracias. Por favor, lea el artículo, el último párrafo del artículo 351 para que miremos, verifiquemos bien dónde están los abogados de confianza, los trabajadores de confianza. Del Código de Trabajo, ¿verdad? Del Código de Trabajo estamos bien. Un momentito. Un momentito, licenciado. Está bien. Artículo 351. Sí, dime el último párrafo. Aquí encontramos todo lo que son los representantes, la representación y los abogados de confianza. En el Artículo 351, ¿verdad? Último párrafo. Se consideran cargos de confianza aquellos para cuyo ejercicio es básico que quien los desempeñe tenga idoneidad moral reconocida y corrección o discreción suficientes para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa. Entonces, aquí es donde está regulado los trabajadores de confianza del patrono. Y como lo establece la ley, lo que le decía, que son de confianza, pero deben de tener mucha, ser idóneos, ¿verdad? Tener mucha, tener también moral y también que tengan una moral reconocida, ¿verdad? Y también que tengan buenos principios más que todo, ¿verdad? Y que sean de corrección, que no sean de las personas que todo lo cuentan, sino que tengan discreción, ¿verdad? Discrecionalidad, porque discreción suficiente, para no comprometer a la seguridad de la respectiva empresa, ¿verdad? Entonces, no toda la empresa,
se puede divulgar dentro de la institución, porque por eso son abogados de confianza. Entonces, a veces la ética, ¿verdad? Tiene que fomentarse allí en derecho como abogados y notarios, ¿verdad? En derecho notarial es la ética profesional, ¿verdad? En este caso, pues, tiene que tener buenos principios y también la discreción, ¿verdad? Dentro de lo que pasa dentro de la empresa, ¿verdad? No solo para afuera de las personas y muchas veces de algunos empleados, ¿verdad? Entonces, esos serían los intermediarios, ¿verdad? Ahora tenemos los de confianza, ahora tenemos los intermediarios. Entre los intermediarios también pueden ser las personas que contratan también en nombre propio. Ellas contratan como si fuera para ellos, pero los servicios no son para ellos, sino para para una empresa. Pueden contratar uno o más trabajadores y ellos ejecutan el trabajo para la empresa. Son intermediarios. Y lo hacen y trabajan el beneficio para la empresa, ¿verdad? Pero son obligan solidariamente por la gestión como es intermediario, la gestión de los trabajadores. Y se refiere también cuando tienen derecho los trabajadores a un conflicto y ellos deben de intervenir por medio de fundamentarse no solo en la Constitución, sino también en el Código de Trabajo. Pero estos intermediarios únicamente los contratan, pero el beneficio no es para ellos el servicio, sino beneficio o servicio es para el patrono, ¿verdad? Y también lo podemos encontrar regulado en el artículo 5 del Código de Trabajo. Y necesito que un voluntario que lo lea. No le voy a decir ahorita a quién. El artículo 5 del Código de Trabajo. Artículo 5. Intermediario. Es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono. Este último queda obligado solidariamente por la gestión de aquel para que con él o los trabajadores, en cuanto se refiere a los efectos legales que se deriven de la Constitución, del presente código, de sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. No tiene carácter de intermediario y sí de patrono. El que se encargue por contrato de trabajos que ejecute con equipo o capitales propios. Gracias, compañero. Muy amable. Entonces, se dan cuenta, está regulado en la ley lo que es intermediario, ¿verdad? Que es la persona que contrata en nombre propio, ¿verdad? Pero los servicios los ejecutan, este trabajo que ejecutan lo hacen en beneficio de un patrono, ¿verdad? Ya de una empresa. Entonces, queda obligado, pero sí queda obligado solidariamente por alguna gestión de aquel, o sea, de los trabajadores cuando se refiere a efectos legales, como les digo, ¿verdad? Y entonces ya deben que se deriven tal vez de la Constitución, ¿verdad? Que le digan está violando la Constitución y el Código de Trabajo. Entonces, ahí él también tiene que ser solidariamente responsable, ¿verdad? Entonces, nomás hay una excepción que si no tiene carácter de intermediario, si el patrono se encargue por contrato, ¿verdad? Si el patrono es el que se encargue por contrato,
de trabajos que ejecute con equipos o con capitales propios. Entonces, eso es lo que se refiere al intermediario y la ley lo establece, ¿verdad? Pueden ser personas que colocan a las personas como em, como más que todo, vamos a ver, serían en unos como se podría llamar también como contratistas, ¿verdad? Que ellos contratan para una persona, para un ingeniero o para el dueño, ¿verdad? Directamente. Entonces, esto es lo que va. No sé si tienen alguna pregunta que realizar. Buenos días, licenciado. Sí, buenos días. En esta categoría entrarán los call centers. ¿Qué manda? Y en esta categoría entran los call centers como intermediarios. Ah, podría ser, ¿verdad? Porque ellos trabajan, pero ellos no me he metido bien, pero ¿quién los contrata, verdad? ¿Cómo es? Porque me imagino que hay call center y ellos trabajan para una institución. Hay una institución directamente o ellos los colocan en cualquier lugar. Entonces podría entrar esto como también como los policías privados, ¿verdad? También que pueden ser, que hay empresas que, que los contratan. Hay empresas hay unas empresas de limpieza y ahí creo que los capacitan o los preparan y ya los llevan a los lugares, a cualquier lugar de trabajo, a las empresas, a los ministerios, incluso he visto. Y entonces, pero ellos cobran una cierta cantidad de dinero y póngale que cobren 6,000 y al trabajador le pagan, al que ellos contratan le pagan 3, ¿verdad? Siempre hay ánimo de lucro, ¿verdad? Entonces, sería también esta como intermediarios o las policías privadas que tienen sus empresas y de policía privada y los trabajadores pues trabajan, los mandan y a ellos les dicen, mira, necesito tantos policías, 10 policías y los llevan a diferentes centros comerciales, pero dependiendo de una empresa, ¿verdad? Por ejemplo, Walmart, eh, otros centros comerciales que también utilizan seguridad, ¿verdad? Y lo que usted dice, call center, ¿verdad? Para atender. Y así es como se da esta clase van colocando a las personas, ¿verdad? Pero ellos son intermediarios entre el patrono y el trabajador. Entonces, la persona, ¿verdad? Por necesidad de trabajo, pues ellos ya no, y como ya no contratan ahora, porque yo creo que les trae más cuenta que trabajadores fuera que no son contratados por la institución, incluso en muchos ministerios, ¿verdad? Que había seguridad y había seguridad y también lo que es la limpieza y tenían su partida presupuestaria todos, pero ahora con estas empresas que nacieron, entonces ellos ya no dependen directamente de ellos porque ellos solo le pagan una cantidad a la empresa y me imagino que ahí ya no pagan prestaciones, ¿no? Pero también el trabajador ya no tiene todos los beneficios, esos beneficios que podría tener y la empresa le paga el salario mínimo, me imagino, y no tiene todos los beneficios que tienen por ejemplo, los ministerios que tienen bonos, que tienen todo, ya no los tienen ellos, ¿verdad? Entonces, esos son los intermediarios que hay.
pero que también han venido a afectar a los trabajadores, si nos ponemos en ese plan. No sé si tienen alguna pregunta, una sugerencia, algún caso que ustedes quieran platicarme. Continuemos, líder. ¿Qué manda? ¿Sí entendieron? Más o menos, pero ahí vamos, continúe. Pero si más o menos, no. Usted dígame si entendió. Si no entendió, dígame. Lo que pasa es que como se puede una confusión, ¿verdad? Porque como usted dice, son patronos, pero si lo analizamos a rasgos chapines, totalmente, no importa cómo contraten a la persona ciertas instituciones, aunque no sean ellos directamente, siempre se va a generar el ámbito o la figura de patrono, ¿verdad? Porque aunque sea otra empresa, independientemente para la que uno labore, siempre te tiene un patrón, ¿verdad? Un patrón directo y un patrón indirecto, pues viéndolo chapinamente hablando, pues porque como esto tiene que tener palabras técnicas correspondientes, ¿verdad? Pero para poder entenderlo, pues yo así lo veo. Por eso es que le digo de que si usamos palabras técnicas se miraría de otra forma, pero si yo lo entiendo a lo chapín, entonces ahí así como que me quedo, pues más o menos, ¿verdad? Pero sí, todo bien. Pero por eso le digo que son intermediarios. Ellos son intermediarios entre el patrón y el trabajador. Entonces, ajá, es que era más que todo era por la pregunta del compañero, que los call centers los contratan otras personas para trabajarle a otras personas, ¿verdad? O lo que usted decía de la limpieza, ¿verdad? De que ahora pasa eso, de que por decir cierta institución contrata a otro lugar de una área específica para poderle generar personal de limpieza, ¿verdad? Como dice usted, son intermediarios. Sí sale esa figura, pero siempre terminan siendo patronos, uno indirecto y uno directo, ¿verdad? Y ahí es donde me causa esa, más o menos, ¿verdad? Pero sí, gracias. pero pónganle que, por ejemplo, los de limpieza, en el Ministerio Público yo miro muchas, ya las personas ya no son los que contrataban antes el ministerio, sino que eran trabajadores del propio ministerio, pero ahora son trabajadoras, son gente hasta con uniforme que ya no se pertenecen a ellos, sino solo pertenecen a la empresa, por ejemplo, de limpieza, ¿verdad? Entonces, ellos a la hora de ser despedidos y tener ellos tienen un supervisor que los llega a supervisar a determinado tiempo, ¿verdad? Porque como no dependen de esa institución, sino que quieren es tener nomás limpio, ¿verdad? Entonces, te llegan a supervisar. Pero a la hora de tener un problema laboral, que tengan algunos reportes o no sé cómo se califican ellos, pero que los puedan despedir o tengan faltas o cualquier cosa, ellos los despiden en cualquier momento. Al que tienen que demandar es a su patrono, que es el dueño de la empresa de limpieza, por ejemplo. Entonces, no es al ministerio que van a demandar, sino que es a la empresa de limpieza que a esa pertenecen, ¿verdad? Y igual los de seguridad privada, que andan en algunos centros comerciales, y a la hora de demandar, pues se demanda a la empresa. Yo les digo, porque ha llevado algunos casos de algunos de seguridad también, que a veces los han despedido, ¿verdad? Incluso tienen un encargado, y a veces dan mala información de ellos y los despiden sin quererles pagar nada, ¿no? Entonces habría que demandar, pero ahí no se demanda, por ejemplo, a Walmart o a otro centro comercial en Oakland, en otro lugar, sino se demanda a la empresa, ¿verdad? A la empresa de seguridad. Entonces, ellos son intermediarios para el patrón y ellos, pero solo los llevan a trabajar ahí, ¿verdad? Y a los bancos también, por ejemplo, llevan también y solo los van a dejar y ya es que los van a traer, ¿verdad? Entonces, pero ellos dependen de esa empresa de seguridad y eso es lo que sucede, ¿verdad? Pero nada más son intermediarios del patrono.
¿Me entiende? ¿O me entienden? Entonces lo que Sí, se refiere. Sí, licenciada. Muy bien. ¿Algún comentario, algo que tengan que manifestar? Por favor, díganlo. Licenciada, buenos días. Disculpe, fíjese Sí. que a mí me causaba duda cuando usted hablaba de la sustitución de un patrono. Ajá. Y mi duda era, en el caso de algunas empresas, lo que hacen es que liquidan al personal antes de hacer una sustitución de patrono. Ahí ellos tendrían todavía los 6 meses que usted nos mencionaba, ay, De no recuerdo ahorita la responsabilidad. palabra que dijo, pero De de responsabilidad. obligación. Sí, Sí. exacto. Todavía tienen esos 6 meses o a menos que con la liquidación ya no quede vigente estos 6 meses, sino que con la liquidación ellos ya salvaron cualquier inconveniente a futuro. Así, con relación a trabajadores, sí podría, sí, como lo liquidan antes, no hay ningún problema. Pero si surgieran otros problemas con relación a la empresa, algunos pagos o algo que tuvieran que hacer administrativos, ahí sí tendrían que responder, ¿verdad? Hasta eso, ¿verdad? Si no cancelan todo. Pero con los trabajadores, si lo liquidan al momento de irse la empresa, ahí no, ya no habría ningún problema, ya no habría ninguna responsabilidad. Gracias, Porque licenciada. porque a menos de que no estén de acuerdo con lo que le puedan dar, le puedan pagar, ¿verdad? Que no esté de acuerdo y puedan demandarlos, ¿verdad? Porque por no recibir la cantidad que le dan de dinero y de prestaciones, y entonces prefieren demandarlos que recibirlo, ¿verdad? Entonces, ahí sí pueden, queda abierto, ¿verdad? Porque como se está hablando ahí en el artículo 23 de la responsabilidad para con los trabajadores más que todo, ¿verdad? En ese caso sí quedarían los 6 meses de responsabilidad, pero Sí, sí. si el Sí, trabajador acepta la liquidación, entonces ahí ya finalizaría la ya responsabilidad de los termina, 6 meses. sí, eso nada más por la inconformidad, pero si ya firmó y ya está de acuerdo y todo está bien, ya no, ahí se terminó, ¿verdad? Ya no, y ya la empresa ya es de otro dueño. Entonces ahí termina de una vez. ¿Alguien más o algo más? Gracias, licenciada. ¿Va a servirle? ¿Alguien más que quiera manifestarse? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Con relación a esta. Entonces tenemos la relación, tenemos el contrato individual de trabajo. También y el contrato individual de trabajo también lo podemos ver que es un contrato de la relación jurídica económica, ¿verdad? Vínculo jurídico y económico y jurídico, y que una persona que es mediante el cual una persona que es el trabajador queda obligada a prestar servicio a uno que se llama patrono y presta los servicios personales o le ejecuta una obra, ¿verdad? Ya sea personalmente o puede ser por bajo otra dependencia también y una dirección inmediata. Entonces, y el patrono queda obligado a pagarle una prestación. Entonces tenemos que el contrato individual de trabajo lo tenemos fundamentado en el artículo 18 del Código de Trabajo. Entonces, le vamos a pedir
a Cristian Omar Mendoza Chamo para que lea el artículo 18, por favor, del Código de Trabajo. ¿No está el compañero? Entonces ya tiene una falta. Buen día, Ligda. Si gusta, leo yo el artículo 18. ¿Quién es? Necesito ver la presencia de todos, pero ¿quién me habla? Perdón, es que no me salió aquí el nombre. Por acá le saluda Josué Chiroy, Ligda. Josué, mucho gusto. Entonces, por favor, lea el artículo 18. Perfecto, artículo 18, contrato individual de trabajo. Sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, o sea, un trabajador, queda obligada a prestar a otro, el patrono, que sus servicios personales o ejecutarle una obra, personalmente, bajo la dependencia continuada a dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. En el caso de los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de empresa, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga a las enumeradas, dicha delegación puede incluso recaer en el propio trabajador. La exclusividad para la prestación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales, y solo puede exigirse cuando se haya convenido expresamente en el acto de celebración del contrato. No sé si sigo, Ligda, o hacemos un paréntesis. Sí, dejemos ahí. Entonces, vimos que el contrato individual de trabajo lo establece la ley. Entonces, es un vínculo que es económico y jurídico, ¿verdad? Es económico porque está viendo la economía de ambos, ¿verdad? No solo al celebrar el contrato de trabajo, el trabajador va a depender del patrono y entonces puede ser una empresa con ánimo de lucro, ¿verdad? Y ya se va, ya está en forma, es jurídico porque va, ya hay un contrato que está debidamente establecido, ¿verdad? Y en cualquier momento, cualquier circunstancia que pueda pasar entre trabajador y empleado, pues hay circunstancias legales, ¿verdad? Con las que se puede aplicar el contrato. Y en ese caso es un trabajador, se la va a contratar a una persona que es el trabajador. Y el trabajador queda obligado a prestar los servicios al patrono, ¿verdad? Lo puede hacer ya sea, lo puede hacer físicamente o personalmente, ¿verdad? O por también ejecutarle una obra, ¿verdad? Desde ahí establece la ley, ¿verdad? Una obra cuando contratan a alguna persona a hacer un trabajo, no sé, puede ser no solo dentro de la empresa, sino también fuera, pero va a depender directamente del patrono. Puede ser una casa, puede ser algunos muebles, me imagino, para lo mismo de la empresa, ¿verdad? Puede ser hacer, o lo que la empresa produce, ¿verdad? Lo pueden hacer también fuera de la empresa. Entonces, ya sea que puede ser prestarle un servicio de obra o puede ser un servicio intelectual, ¿verdad? También puede ser. Y
Y así es como se va, y lo va a hacer en forma continua, y, y va a estar a disposición del patrono, ¿verdad? Del patrono también. Y este patrono le va a pagar de una retribución, ¿verdad? Que es el salario y todos los beneficios que puede dar la empresa, ¿va? Entonces, nos establece aquí que puede ser en cualquier forma, pero no puede ser la clase de pago que le da, tiene que ser en salario, ¿verdad? Porque en salario, en dinero, porque ya no puede ser una prestación, un pago en especie, ¿verdad? Sino que tiene que ser en dinero, que va a ser la retribución que va a tener el trabajador a cambio a cambio de la prestación que le va a prestar al patrono, ¿verdad? Entonces, en este contrato individual de trabajo va a estar todo lo establecido del trabajo que va a desempeñar el patrono, el trabajador, ¿verdad? El patrón. Y al realizar este contrato individual de trabajo, que puede ser indefinido o en forma indefinida, ¿verdad? O puede ser por un tiempo, ¿verdad? Ese contrato. Entonces, eh, ellos tienen la obligación de hacer el contrato y dar un aviso, darle una copia del contrato al trabajador, una se queda el de la empresa, el original, me imagino, y una copia le tienen que enviar a Inspección General de Trabajo para su archivo, ¿verdad? Entonces, pero ya es un contrato por escrito que debe hacerse en cada empresa. Y tienen esa obligación de dar esos ejemplares al Ministerio de Trabajo. Entonces, ese es el contrato individual de trabajo. Y luego, dependiendo del contrato, ya firmando el contrato de trabajo, tiene la obligación de estar bajo la subordinación del patrón, como elementos, ¿verdad? Del contrato de trabajo. Es la subordinación que al trabajador se encuentra sometido al trabajo que va a desempeñar con el patrono, y también tiene derecho a sus prestaciones por razón de ese contrato. Entonces, eso se ha considerado como uno de los elementos principales, ¿va? Del contrato de trabajo, porque es muy importante este elemento, la subordinación, porque se ha llegado a tratar a cambiar esos términos, ¿verdad? De contrato de trabajo. Pero siempre se trata de proteger en la relación del trabajo. Y este es uno de los elementos que sirve para determinar la verdadera naturaleza jurídica de la prestación de servicio. La subordinación empieza en el momento en que el trabajador principia a ejecutar la actividad en beneficio del patrón. Entonces, y también tenemos como otro de los elementos la estabilidad del empleo, ¿verdad? Porque la estabilidad del empleo también es muy importante para el trabajador, porque el derecho que incorpora al patrono económico del trabajador y revela la protección del Estado al mantenimiento del contrato de trabajo.
Entonces tiene como beneficio, ¿verdad? Para el trabajador, la protección jurídica, su protección jurídica, ¿verdad? El trabajador, porque la estabilidad es muy importante para el trabajador porque es para beneficio de él y de su familia. Entonces, eso es lo que se refiere a este elemento de estabilidad laboral, ¿verdad? Y para protegerlos el beneficio y la estabilidad. Por favor, apaguen sus micrófonos. Ya los había silenciado y no sé qué pasó. Entonces, como les decía, que la estabilidad laboral es, en nuestra legislación tiende a garantizar el contrato de trabajo, de acuerdo a la legislación guatemalteca, tiende a garantizar la estabilidad en el empleo. Es decir, a todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido. Solamente que haya otra exposición, ¿verdad? Que ellos hayan estipulado alguna prueba o estipulación que sea lícita, que expresa en el contrato. De lo contrario, debe garantizar la estabilidad laboral. Y vamos a leer el artículo 26 del Código de Trabajo. Y dice que todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba de estipulación lícita y expresa en contrario. Porque deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque se hayan ajustado a plazo fijo o para obra determinada. Los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente y continuada, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen. En consecuencia, los contratos a plazo fijo y para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal de servicio que se va a presentar de la obra que se va a ejecutar. Entonces, el artículo 26 del Código del Trabajo también nos señala lo de la estabilidad laboral, ¿verdad? Que debe ser, porque debe de ser un contrato indefinido, ¿verdad? Porque todo contrato, según la ley, debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido. Y si hay un contrato que sea temporal, pues solamente porque sea nada más para ejecutar una obra, ¿verdad? Ejecutar un trabajo, una obra, dependiendo qué clase. Entonces, es un contrato que se puede hacer temporal. De lo contrario, todos los contratos deberían de ser contrato en forma indefinida, ¿verdad? Y lo establece la ley, ¿verdad? Y también tenemos lo que es la personalidad, ¿verdad? La personalidad de la profesionalidad también, que nos referimos a también que ya es un término que define el género de trabajo, a qué se dedica una persona en forma principal y habitual.
Entonces, también es necesario que el trabajador tenga cierta especialidad o conocimientos técnicos suficientes que lo califique para poder realizar la tarea ordinaria en el contrato de trabajo. Entonces, si es una actividad profesional, debe saber ya su trabajo, ¿verdad? Desempeñar. Entonces, es necesario que esa actividad que realiza sea subordinada y remunerada por medio de lograr la subsistencia para él y su familia. Entonces, la profesionalidad, ¿verdad? Debe también existir de realizar el trabajo, ¿verdad? Y también, dentro de los elementos, puede estar en el contrato de trabajo, puede estar o lo principal que es el salario, ¿verdad? Porque todos podemos trabajar por un salario. Entonces, porque si no pagan un salario, ¿para qué va a salir a trabajar, verdad? Mejor se queda en su casa. Porque el salario establece que es la remuneración que el patrono paga al trabajador como contraprestación por la actividad que realiza en beneficio del empleador, o sea, en beneficio del patrono. Y el salario tiene carácter de ser cinemático, es decir, que del contrato de trabajo nacen obligaciones recíprocas o independientes, ¿verdad? El trabajador está obligado a realizar la actividad laboral para la cual ha sido contratado y el patrono, a su vez, está obligado a pagar el salario al trabajador, ¿verdad? El salario convenido. Por eso en nuestra legislación, el artículo 18 del Código de Trabajo, los elementos determinantes del contrato de trabajo serían la existencia del vínculo económico jurídico, sin importar la denominación del contrato. Y porque pueden ponerle muchas denominaciones, ¿verdad? Y la prestación del servicio o actividad laboral en una forma personal, la que realiza el trabajador. Y la subordinación, que es del trabajador a la dirección del patrón o representante. Y la retribución económica, o sea, el salario que el patrono paga al trabajador como contraprestación de la relación laboral. Entonces, estos serían muy importantes los elementos, ¿verdad? También del contrato individual de trabajo. No sé si tienen alguna pregunta que realizar. No, licenciada, todo está claro. Una pregunta, disculpe. ¿Sí? El link de la asistencia ya está disponible. Fíjese que es mi auxiliar la que la pasa, le dije a las 11:30. Ahora antes. Perdón, licenciada, yo tenía una duda. En el link de asistencia dice laboral A y este es laboral B, ¿no? Por favor, vamos a decir a Blanquis. Por favor, Blanquis, la asistencia es laboral A. B, Sí, laboral B. licenciada, perdón, ahorita. Laboral B, tal vez estaba atrasada la otra. Bueno, entonces, los voy a dejar para que tomen asistencia, los vamos a dejar ahí, la clase, y vamos quiero pasarles una información, por favor. Quiero que todos pongan atención. Entonces, ¿Qué hago? Tres, más otras dos que después se exageró mucho, hombre. Yo hoy tenía muchos exámenes. Licenciada, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí?
Esa Carolina fue. Por favor, apague su audio. Ya sin mi audio. Deje alegar ahí. Tengo una pregunta. Fíjese que en el lugar donde yo trabajaba, trabajé 4 años y como 022, pero nunca me quisieron dar copia de mi contrato. ¿Qué podría hacer ahí? Ah, no le dieron copia. No, nunca me dieron copia. Y fueron 4 años y primero lo solicité verbalmente, hablé con el administrador y todo, y me decían que sí, y la última vez hice una nota y lo que me dieron fueron los pantallazos del sistema de la S400 que ellos usan, donde suben las actas. No me dieron copia en sí del contrato ni de toma de posesión, ¿verdad? Ah, sí, pero ese sí tenía todos los beneficios, porque era 022. Ajá, sí. Sí, y le pagaron IX y todo. Sí, de hecho, es en el IX, yo trabajo en el IX, pero estuve trabajando 4 años, 22, y no me dieron copia nunca de eso, ¿verdad? Y cuando yo lo solicité, tampoco me lo quisieron dar. Sí. Pero a la hora de, como pagaba IX y eso, y a la hora de usted no apuntó el número de contrato. No, porque como solo nos pasaban el acta de toma de posesión a que firmáramos y de una vez la secretaria de la administración esperaba que nosotros lo firmáramos y así como presionándonos va y ella se lo llevaba. Ah, sí, pues, pero que usted sepa exactamente la fecha que entró y a trabajar y todo. Entonces no creo que haya ningún problema porque cuando a la hora de un problema que quiere demandar o fuera, por ejemplo, en el IX, si quiere usted jubilarse, entonces únicamente dice las fechas. Sí, ahí aparece. El problema, a mí me dio la duda porque yo iba a ingresar una papelería a otra institución y en esa institución dieron copias de los contratos. Entonces, por eso fue que yo los pedí. Y pues, ahí fue donde me di cuenta que ellos no quieren dar la copia. Ahora, a la hora de demandar, es mejor que no se acompañe, es mejor que no se acompañe ningún contrato. Nada. Porque es mejor que no se acompañe, porque uno les da el beneficio a ellos, ¿verdad? Eso lo tienen que presentar ellos. Uno tiene que mencionar a la hora de demandar a ellos, a los del lugar. Pero como está ahí claro que le pagaron X y todo, entonces ahí está, no hay un problema, creo yo. Sí, el asunto es que yo los quería, porque los tenía que presentar. Ajá. Sí. Porque ahí solamente que los pida y se los den, ¿verdad? Pero sí puedo poner una queja a la inspección de trabajo o algo así para que le den. Si usted quiere, puede hacerlo, ¿verdad? Está en su derecho. Pues, bueno, gracias. Si no se lo quieren dar, ¿verdad? Y si le va a servir. Ajá. Bueno, Tal vez era fantasma. Contrato fantasma. Bueno, entonces les quería pasar una información que nos pasaron de coordinación. Como no sé si en otra clase les informaron, pero fíjense que de parte de coordinación tuvimos una reunión en la cual manifiestan de que tenemos que participar todos en parte en representación, ¿verdad? De la Universidad de San Carlos en estas votaciones que vienen ahorita que están por celebrarse, ¿verdad? Entonces, manifiestan que tenemos que participar y como nosotros vamos como observadores, porque no solo vamos a participar como lo que ustedes están realizando ahorita, sus clínicas, es su práctica, ¿verdad? Esa práctica supervisada. Entonces,
como ustedes no llevan casos, ¿verdad? Porque eso es en lugar de llevar sus casos, pues, uno debe llevar. Entonces, ustedes están recibiendo esta clínica. Entonces, su clínica tiene que ser social, ¿verdad? Y deben de acudir a las actividades de parte de la Universidad de San Carlos. Entonces, ahora nos llamaron para que les informemos de que tienen que hay que participar dentro de esta votaciones, no solo en la primera vuelta, sino en la segunda, para que ustedes no se comprometan en otras actividades, porque tenemos que participar, y no solo ustedes, sino también nos obligan a nosotros como catedráticos para participar. Entonces, yo creo que van a dar alguna capacitación para poder participar ahí, ¿verdad? O algunas pláticas. Licenciada, buenos días. Disculpe una consulta. Sí, buenos días. En el caso de, bueno, yo creo que no será solo mi caso. Yo voy a estar como coordinador de un centro de votación. No sé si esto también podría aplicar o sería diferente. Sería de platicar en coordinación, fíjese, porque a nosotros solo nos pasaron esa información para que ustedes estén así como preparados, ¿verdad? Porque en algunas clases, no sé si lo van a tomar como las clases de nosotros en los sábados, donde van a dar una capacitación y nos van a llamar a esa reunión. Entonces, yo creo que si está en mis posibilidades yo de que nos llamen y para platicar, puedo preguntar, ¿verdad? Pero si no, ustedes están listos al momento de que llamen a alguna reunión para todos ustedes, ¿verdad? Porque como son bastantes, no sé si, imagino que va a ser virtual, ¿verdad? La reunión, pero, o no sé si va a ser en forma presencial, pero la cuestión que sí nos dijeron que les informaran, ¿no?, de esa participación que debemos tener como y vamos como nosotros. Yo creo que los de voluntariado, no sé si vamos como voluntarios y nosotros como observadores. La cosa que todos los centros tenemos que cuidar todos los centros de votación. Me imagino que nos van a dividir o no sé cómo va a ser, ¿verdad? Licenciada, perdón, no le capté muy bien lo que hay que hacer. Que todos tenemos que participar en las votaciones de este año. Entonces, como miembros de la Universidad de San Carlos de Guatemala, todos ustedes como alumnos, ¿verdad?, de las clínicas, van como observadores. Entonces van a decir en qué centro de votación van a estar. Les van a dar credenciales, les van a dar una playera, todo. Pero ellos van a depurar algunos listados porque hay muchos de ustedes, ¿verdad? De que están en dos clínicas, no, unos están en una, pero hay unos que están en dos, en tres y incluso, no sé, como, bueno, ahora no hay entre semana, va, pero antes había entre semana y estaban en más. Y hoy hay domingo, va. Entonces, puede ser que estén en voluntariado y estén en laboral. Entonces tienen que unificar que es una sola persona y en cuál de las dos van a participar, si como voluntariado o como clínica. Entonces se van a depurar todo eso, ¿verdad? Licenciada, buenos días. Sí. Yo lo que entiendo, la universidad firmó un convenio con el Tribunal Supremo Electoral para poder estar ahí como observadores, ¿verdad? Me imagino que ese es el tema. Es que sí, ese convenio se firmó desde, creo que 2015, desde que iniciaron todo esto, ¿verdad? Ajá. De las clínicas y voluntariado, y vamos también con derechos humanos. Sí, pues yo lo que le pediría a usted es que si vamos a participar de esa manera en las elecciones, que por favor tomen en cuenta los lugares donde nosotros vivimos para que estemos cerca, porque ese día la movilización es bien difícil y no todos contamos con un vehículo.
Entonces, que tomen en cuenta también eso. El licenciado de la clínica penal lo que indicó hace un momento es que hay personas que tienen que ir a votar a otros lugares y que también van a tomar en cuenta también eso. En el caso del compañero, como él ya es parte del proceso, en mi punto de vista sería que lo tomaran como para que todos estemos en el mismo derecho. Mismo lugar. ¿verdad? Ajá, no, en el mismo derecho porque él ya es parte del proceso, entonces que se le tomara a él como la actividad esa que vamos a estar todos los demás para que no estemos unos con ventajas y otros en desventajas, ¿verdad, licenciada? Entonces que se tome en cuenta también el lugar donde vive cada uno para que estemos cerca. Fíjese que a nosotros solo nos pasaron esa noticia que le diéramos a ustedes para que estén preparados y no se comprometan. Pero ya si ustedes tienen algún otro inconveniente, yo creo que lo tienen que plantear a coordinación. Licenciada, disculpe, con una consulta. Usted lo podría plantear ante coordinación. Porque a ustedes los van a llamar a algunas pláticas, entonces ustedes en ese momento tienen que también indicar todas sus dudas y todas sus sugerencias. También, porque a mí se me pueden ir algunas cosas, ¿verdad? Ajá. Licenciada, disculpe. Fíjese, compañeros, que hace 4 años yo participé en las elecciones también como voluntario de parte de la universidad. En esa fecha a uno lo enviaban a su centro de votación. En el lugar que usted le tenga que votar, ahí tiene que ir como observador. Ahí tiene que ir como observador, como voluntario a su lugar para que aproveche y vote, ¿verdad? Lo único que sí estuvo un poco mal fue que ofrecieron el almuerzo y eran las 3 y uno sin comer y ahí parado, pues, ¿verdad? Pero tal vez este año sea mejor, ¿verdad? Entonces, yo pienso que va a ser de igual manera, ¿verdad? Que uno se va a abocar a su centro de votación, ¿verdad? Y los que van a votar fuera de Guate, al interior, si quiere decir así, también solo traen su constancia, como ahí les tienen que llenar, ¿verdad? A uno le llenan una tarjetita donde hace constar de que usted asistió ahí como observador o como voluntario. Licenciada, disculpe la pregunta. Sí. Fíjese que yo me encuentro de alta en el ejército, ¿verdad? Y pues por ley constitucional yo soy apolítico, ¿verdad? Yo no puedo participar en ningún evento de votaciones y absolutamente nada, ¿verdad? No sé si se pudiera hacer algo en ese caso. Como es solo observador, no va a hacer nada, solo va a observar, a pararse a ver ahí. Sí, pero lo que pasa es de que como nosotros nos concentran desde las 0 horas del día que comienzan las votaciones y salimos hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Sería que lo planteara coordinación. Gracias, licenciada. Va, porque solo una ahorita es una reunión preliminar que nos dieron y no tenemos mayores detalles, ¿va? Lo único que dijeron que sí tiene punteo y que tiene un valor de 40 puntos. De los 100 que ustedes tienen. Asignándose con usted 40 puntos va a tener, licenciada, porque el curso anterior mencionaron que solo iba a ser 15. ¿Qué curso? 60 dijeron. Bueno, por ejemplo, en voluntariado son 60 y
Dice que en voluntariado son 60 y en clínicas 40. Ah, bueno. Pues en penal que tuvimos ahorita en la mañana, dijeron que solo 15. No, licenciado, no dijo No lo 15. entendió. No Miren, dijo. pues, ¿por qué no esperan a que les den la reunión? Porque la licenciada solo nos está avisando. Compañeros. Esperen a que nos den la reunión y ya. Mejor deberían de esperar la Compañeros, buenos información, no hay días. libertad de cátedra. Compañeros, buenos días. Les habla la auxiliar de la licenciada. Solo con una observación. La licenciada únicamente fue notificada para informarnos a nosotros de la situación que se va a dar el 25 de junio, que son las votaciones. Todos vamos a ir como observadores. La ponderación es de 40 puntos. Si tienen dudas, sería bueno que ustedes lo escriban y lo formulen el día que va a ser la reunión para todos. Ella, pues no, ni yo sabemos mayor cosa que la que se está informando el día de hoy. Sería imposible poderles resolver a todos las dudas que todos tienen. Yo les recomendaría que para ese día entonces podamos resolver esas dudas, compañeros. Solo una Gracias, observación, bueno, compañera, dígale. gracias. Solo en la reunión anterior que tuvimos del curso nos indicó el catedrático que solo una vez debíamos llenar el formulario, solo nada más para complementar esa información, ¿verdad? Solamente nos dijeron que nos iban a enviar un formulario y que lo teníamos que llenar solamente una vez. Solamente, gracias. Licenciada- irán a dar de almuerzo? Licenciada Josefina, disculpe que la interrumpa. Fíjese que usted hace un rato me estaba llamando para leer, es que yo aparezco en uno como Norma Lili, en el otro como Lili, pero como vivo con una persona mayor, cabal me levanté para pasarla a un lugar para que se sentara y ya no me dio tiempo de leerle. Oye, para que no me ponga inasistencia, porque sí he estado en toda la clase. Feliz día, jóvenes. Tiene apagado el micrófono la licenciada. Ay, Fin de gracias. semana. Pues sí, entonces Sí, no ¿me hay escuchó? problema porque le dijo a la compañera que acaba de hablar de que necesito que estén ahí en su asistencia, pero no se preocupe porque No, yo ya se he estado en todas las clases lindas. Bueno, han sido solo 2 o 3 desde que fue 3 la llevamos, sí. elección inaugural, pero he estado en todas y entonces me dio pena porque no me dio tiempo de contestarle. Oye, disculpe. Vaya, no tenga pena. Entonces,